Gracias por estar ahí. En este programa intentaremos dar respuesta a la siguiente pregunta. Socialismo con características chinas. ¿Verdadero o falso? Para responder con propiedad a la pregunta planteada, quizás debamos despejar antes otras interrogantes que nos abrirán el camino para poder pronunciarnos con un mínimo de rigor. Comencemos con la primera de las posibles preguntas. ¿Existe un modelo único de socialismo aplicable en todo tiempo y lugar? La respuesta es no. No existe un único modelo de construcción socialista, ni siquiera una amplia oferta de modelos de entre los cuales elegir aquel que creamos más convenientes según la ocasión. Lo único que existen son experiencias históricas de construcción del socialismo que, en el acierto y en el error, pueden ser tenidos en cuenta por personas, movimientos y sociedades que tengan la aspiración de transitar caminos de construcción socialista. Siguiente pregunta. Al socialismo se llega en un único acto, como si se tratara de un trámite administrativo en el que se decreta la abolición del capitalismo y su sustitución por el socialismo. Nuevamente la respuesta es no. El socialismo se construye a través de un proceso no previsible, cruzado por luchas políticas y sociales y con grandes masas protagonizando el camino en primera línea. Un proceso con avances y retrocesos, no exento de contradicciones y de peligros. Debe tenerse en cuenta también que su triunfo no está asegurado. De estas dos respuestas, podemos aventurar que el socialismo en China solo puede construirse atendiendo a sus características y peculiaridades, las de su entorno regional y la situación internacional en cada momento en concreto. Naturalmente, esta reflexión es válida para cualquier otro país. Hasta aquí no hay nada nuevo bajo el sol. Pero no queremos escondernos. Lo fundamental de la pregunta inicial sigue sin ser respondida. ¿Vive China un proceso de construcción socialista? Adentrémonos en esta cuestión. Nadie parece dudar que hasta el año 1978, en el que el Partido Comunista de China da el visto bueno a la política de reforma y apertura liderada por Deng Xiaoping, China era un país socialista. Sin embargo, a partir de ese momento ya no hay unanimidad en el análisis, sobre todo en Occidente. Tertulianos, analistas y políticos de derecha oscilan entre calificar de capitalista a China en un vano intento de atribuir al capitalismo el imponente ascenso económico de China o tildarla de comunista para demonizarla. Quienes califican de capitalista el camino emprendido por China en 1978 suelen eludir las reflexiones y los innumerables debates promovidos por la dirección del Partido Comunista de China, dentro y fuera del partido. Su análisis de la situación que atravesaba el país y el propio partido en aquel momento, el contexto internacional, etc., todo eso parece carecer de interés. Del mismo modo, evitan mencionar las medidas adoptadas por el partido y el Estado chino y los objetivos que perseguían a corto y a medio plazo. ¿Para qué molestarse en conocer los hechos si todo puede resumirse en una traición al socialismo y la conversión al capitalismo del Estado chino por parte de un pequeño grupo de oportunistas supuestamente aupados a la dirección del Partido Comunista? Pongamos algo de contexto. Deng Xiaoping y la mayoría del Comité Central del Partido Comunista de China eran conscientes de que para asegurar la pervivencia del socialismo en China necesitaban revitalizar la economía y ello pasaba por romper el aislamiento internacional, obtener inversiones de capital y de tecnología del exterior, revitalizar la agricultura e impulsar la educación y la ciencia, entre otras muchas medidas. Para hacerlo era necesario que los miembros del partido abandonaran posiciones dogmáticas y aplicaran en lo concreto el pensamiento maoísta de que la verdad está en los hechos. La aprobación de la política de reforma y apertura fue un proceso muy participado. Dirigentes del partido, cuadros medios, organismos locales, organizaciones partidarias de base, personalidades de distintos ámbitos, todos
participaron en reuniones y debates donde fueron informados, escuchados y tenidos en cuenta por los principales impulsores de la nueva política. Los elementos nodales de la política de reforma ya estaban presentes en las inquietudes de amplios sectores de la sociedad china y las posiciones de Deng Xiaoping eran ampliamente conocidas, lo que, entre otras cosas, motivó su reincorporación al primer plano de la vida política china. No hubo, por lo tanto, improvisación, secretismo, ni nocturnidad y alevosía, como les gusta decir a quienes solo buscan construir un relato falso y descalificador de un proceso con el que se puede estar o no de acuerdo, pero eso sí, con argumentos, sin falsear los hechos. Los impulsores de la política de reforma y apertura eran conscientes de que la construcción del socialismo no puede realizarse dando saltos en el vacío. Por eso definieron el momento por el que atravesaban como fase primaria de la construcción socialista, en el que, entre otras cosas, debían impulsar y modernizar las fuerzas productivas de una sociedad, no olvidemos, básicamente agraria. La población rural en 1978 era del 82%. Veían en la política de reforma y apertura el cumplimiento de su compromiso socialista con el pueblo chino por un lado y la supervivencia de la República Popular China por otro. Las cicatrices dejadas en la memoria y el orgullo chino por las agresiones occidentales del siglo XIX y la invasión japonesa de principios del siglo XX no podían repetirse. China debía volver a disponer de la fuerza y la seguridad que históricamente había disfrutado. La aplicación de las reformas fue gradual y los cambios comenzaron solo en algunos lugares y empresas para ser evaluados antes de expandir su aplicación. La economía siguió estando dirigida por la política y la planificación continuó siendo una herramienta irrenunciable, así como la propiedad pública de las empresas en los sectores estratégicos de la economía, los servicios y la seguridad. Asimismo, el Partido Comunista de China dispuso de todas las medidas necesarias para que la burguesía emergente de ese proceso no pudiera constituirse en un actor político organizado capaz de desafiar al Estado e introducir cambios procapitalistas. El mercado, un elemento tabú para sectores de la izquierda, como espacio de intervención económica, no es un elemento ajeno al socialismo, que además tiene en sus manos la planificación como herramienta que lo corrige y le aporta coherencia, despojándolo del componente anárquico y antisocial que muestra en el capitalismo. La política de reforma y apertura no ha sido un camino de rosas. Ha catapultado a China a la cima económica y científica del mundo, pero también ha generado desigualdad y desprotección de derechos para muchas personas. La corrupción ha penetrado por las grietas del sistema y el pensamiento capitalista liberal encontró espacio para crecer. El Partido Comunista Chino ha reaccionado frente a todo eso con reformas positivas en protección laboral, atención médica, educación pública, inversiones y subvenciones para revitalizar las zonas más deprimidas. También ha realizado, y lo sigue haciendo, durísimas campañas contra la corrupción, mientras intensifica todo tipo de acciones de formación y reafirmación ideológica comunista. Ser la fábrica del mundo afectó profundamente al medio ambiente y eso también fue entendido por muchos como una muestra más del carácter capitalista de China. Sin embargo, a diferencia de los países capitalistas, en la actualidad la ecología forma parte nuclear de la acción política del Partido Comunista de China. China lidera la fabricación e implementación de energía limpia, reduciendo significativamente su dependencia del carbón. A estas alturas, debemos dar ya nuestra respuesta a la pregunta inicial. En la República Popular China existe un proyecto alternativo al capitalismo, que paradójicamente utiliza formas capitalistas controladas bajo la dirección del Estado y del Partido Comunista de China. ¿Hay riesgos? Sí, claro. El futuro no está escrito. Mientras tanto, el viejo Marx
parece colar su sonrisa burlona por las calles de algún barrio chino, mientras luce ufano su torso de león en pleno siglo XXI. Para finalizar, decir que nos queda pendiente un tema muy importante a mi juicio: China y el marxismo. Hasta la próxima. Gracias por estar ahí.